¿Cuánta vergüenza sientes todavía por tus dolores del pasado? Por lo que sea, por el tiempo en la cárcel o por cosas de antes, sea lo que sea. Siendo 10, el máximo nivel de vergüenza y 1, el mínimo. Esa es la primera parte. Del 1 al 10, ¿cuánta vergüenza sientes todavía? Y la número 2, ¿cómo procesas esa vergüenza ahora, si es que queda alguna, para que no sea tan extrema o intensa en tu cuerpo o en tu mente y no te impida vivir la vida que deseas? Esa es una pregunta muy potente. Sabes, creo que en mi proceso lo que sé con total certeza es que ha sido una escala gradual. Por supuesto. Si no me di cuenta de esto hasta que realmente empecé a escribir sobre la vergüenza, que los factores del entorno a menudo dictan cómo nos sentimos con nosotros mismos. Al crecer en una ciudad como Detroit, donde el impacto de la guerra contra las drogas estaba muy presente, mucha gente era encarcelada, a mucha gente le disparaban y la mataban. El entendimiento de ese entorno en mi comunidad al decir, oye, entendemos que pasaste por eso, pero no es quien eres hoy. De alguna manera disminuyó ese sentimiento. Pero también ha sido utilizado como arma en relaciones íntimas. ¿Sabes dónde he tenido, ya sabes, parejas que a veces básicamente usan mi pasado para tratar de degradarme? Eso es malo. Y eso fue como, wow, ¿sabes? Y me hizo detenerme y pensar, bueno, esta persona en verdad me ve como mi yo del pasado, ¿verdad? Y, solo para dar contexto, fui a prisión por homicidio en 2º grado. Y entonces, que alguien que dice que te ama te llame asesino. ¿Cómo puedes evolucionar a partir de eso, verdad? Y recuerdo cuando ocurrió esa experiencia porque ocurrió. Y eso hizo que esa escala subiera muchísimo, ¿sabes? Te sientes más avergonzado en ese punto. Sí, es más como, oye, esta es una persona que, ya sabes, tengo la tarea de proteger. Y si realmente me ven de esta manera, ¿qué dice eso de mí? Sí. Y luego están las cosas subconscientes que suceden cuando estás en la sociedad, ¿verdad? Estás en el trabajo y ellos dicen, oye, lo acabaste, y yo digo, oh, ya sabes a lo que me refiero. Así que es como si esta cosa subconsciente apareciera o fuera. Una expresión de trabajo. Como que hiciste un buen trabajo, pero... Correcto. Y sin que ellos siquiera estén conscientes de lo que eso podría señalar o significar. Y luego está el otro contexto social. Me muevo por muchos espacios donde a menudo, debido al lugar en el que estoy, nadie se imaginaría siquiera que pasé 20 años en prisión. Correcto. Y así, escuchar a la gente hablar con franqueza sobre alguien que ha cometido un crimen y que deberían ser encerrados para siempre, que deberían recibir la pena de muerte, como esos momentos de wow, ¿cómo? Esto es lo que esa persona pensaría si yo estuviera, ya sabes, en esa etapa baja de mi vida, ¿verdad? Podrían haber pensado eso de ti cuando eras joven. Podrían haber pensado Interesante. eso. Exactamente, ¿verdad? Y la forma en que he combatido eso es que he sido capaz de reconocer que mi yo de 19 años era un niño que había experimentado más trauma del que es casi humanamente posible que la gente llegue a comprender. Y que ese chico merecía, primero, rendir cuentas, y lo hice. Cumplí con esa condena. Pero también que se reconociera que aquello fue una reacción traumática a una vida llena de trauma. Y que existe la empatía y la compasión. Que ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Sí. Que puedo ser responsable, pero también puedo reconocer que había algo que impulsaba ese comportamiento que ya no existe en mí hoy en día. Es solo un constante volver y recordarme a mí mismo, y como dije, esa balanza se desliza de un lado a otro. Claro, claro. Bueno, a día de hoy está en un 0. Sí. No siento ninguna vergüenza por quién soy, pero mañana podría surgir algo más, y entonces tendré que trabajar para volver a bajarlo a 0. De acuerdo. Sí, eso es muy potente. ¿Y qué hay de ti, Chris? Eso realmente resuena conmigo. Creo que estoy de acuerdo en que yo trabajo mucho en las escuelas. He visitado casi 1000 aulas de orquesta en los Estados Unidos en los últimos 30 años, ¿sabes? Y una gran parte de lo que hago es ir y trabajar con chicos de secundaria y preparatoria. Y muchos de los maestros que me han contratado a lo largo de los años conocen mi historia y hasta piensan, bueno, esto es algo bueno. Queremos que este tipo pueda ser un buen ejemplo para estos chicos. Y sabes, ya sea de manera explícita o implícita, veo parte del trabajo de ser un educador musical, como también influir en el desarrollo positivo del carácter,
¿verdad? ¿Sabes? Y si voy. Ha habido muchas veces en las que la gente me ha pedido explícitamente que hable sobre temas de carácter, o que cuente mi historia para transmitir mensajes a los chicos e intentar, bueno, no necesariamente asustarlos para que se enderecen, sino inspirarlos para que hagan cosas buenas. Pero la mayoría de las veces cuando voy a las escuelas, solo soy un profesor de música, ¿verdad? Soy como un profesor de música invitado. Y a veces me preocupa que, sí, ya sabes, estos profesores podrían no querer contratarme si conocen mi historia, porque no todos la conocen, ¿sabes? Y así, eso como que, ¿sabes? Ese pensamiento que mencionaste sobre cómo depende de cómo responden los demás ante ti. Me siento identificado con eso. Pero, en general, siento que es un trabajo que simplemente tengo que seguir haciendo. Incluso si una experiencia con una persona me despierta vergüenza o culpa, o me afecta emocionalmente, lo veo simplemente como evidencia de que necesito seguir trabajando. Para llegar a cero, idealmente, la mayor parte del tiempo. Y luego se trata de que, realmente creo que tenemos la capacidad de responder, ¿sabes? Correcto. Y nosotros, que tenemos que cultivar esa capacidad y esa elección de responder ante situaciones que podrían afectarnos hoy en día. Así que estoy trabajando en eso. Estás hablando del antiguo yo frente al nuevo yo. Creo que cualquier persona podría identificarse con eso, sin importar el tipo de vergüenza o trauma o las experiencias por las que haya pasado, sin importar el rango de experiencias que hayan vivido. Creo que la gente se aferra a la vergüenza porque viven mucho en su antiguo yo, Absolutamente. pensando en lo que hicieron, o lo que alguien les hizo, o lo que no hicieron, o lo que deberían haber hecho, o lo que sea. Los errores que cometieron, o problemas Sí. que ocurrieron, a quién lastimaron, quién los lastimó, cosas así. Sí. Simplemente pensando en esas cosas y aferrándose, y seguimos siendo nosotros cuando vivimos en esa vergüenza. Pero tiene que haber Sí. un punto en el que podamos aprender a descubrir cómo procesar e integrar una nueva versión de nosotros mismos. Absolutamente. Así que todavía podemos reconocer esa parte de nuestra historia, pero que no sea la nueva identidad de quienes somos hoy. Sí. Entonces, ¿cómo aprendemos a cambiar de un yo antiguo o una identidad antigua y transformarnos en un nuevo yo, una nueva identidad sin vergüenza? Esa es una forma excelente de plantear una pregunta en la que pienso a menudo. ¿Cómo se reinventa uno a sí mismo? ¿Cómo creas una nueva narrativa y evitas ser rehén de tu peor momento? Sí, Y lo que he descubierto en mi caso es que se trata de celebrar todas las victorias, no solo las pequeñas o las grandes, sino cuando empiezas a entrar en los detalles de cómo te presentas realmente. Así que, cuando pensaba en mi experiencia en la empresa, lo que consideraba era que ese fue un proyecto que no me salió bien. Pero, ¿qué pasa con todos estos otros que sí hice bien? ¿Qué pasa con todos mis colegas que vienen a mí en busca de sabiduría para resolver un problema? ¿De cuántas maneras diferentes he innovado en esta empresa y ayudado al CEO a ver algo que probablemente no habría visto, sin estar en conversación conmigo, verdad? Y es como si nosotros, si llegamos a un espacio donde dejamos de borrar nuestras victorias, porque eso es lo que hace la vergüenza. La vergüenza borra las victorias. Y luego, cuando te apoyas en esa vieja narrativa, literalmente dice, oye, esta temporada no cuenta. Y lo piensas desde una perspectiva deportiva, ¿verdad? Como, ya sabes, nos encanta aferrarnos a la leyenda del pasado, cuando es la parte ganadora. Pero sabemos que no podemos llevar esas pérdidas al próximo año. Comenzar con una hoja en blanco. Y realmente se trata de cómo te das a ti mismo una hoja en blanco. Cómo cuentas realmente esas victorias. Y lo haces de manera intencional escribiéndolas. Sabes, esa es la parte del diario para mí. La otra parte es la atención plena. Y cada vez que me encuentro preocupado sobre un fracaso pasado, lo que intento hacer instantáneamente es traerme al momento presente. A veces es solo con gratitud. Estoy agradecido de estar en este momento. sí. Estoy agradecido de tener un vaso de agua. Y esa capacidad de moverse al presente es uno de los mayores desbloqueos, ¿verdad? Porque muchas veces estamos viviendo en un espacio que ya no existe. Como mi pasado ya no existe. ¿Sabes? No estoy en ese momento ya. Mi futuro no ha llegado, así que solo puedo estar aquí en este momento contigo y Chris, por lo cual me siento muy agradecido. ¿Sabes? Escuchar a Chris articular su experiencia y ver cómo refleja algunas de las cosas por las que yo navego, ¿verdad? Así es como sales de la vergüenza y así es como empiezas a crear un nuevo marcador.
simplemente estando presente en el momento. Comer por estrés se ha convertido en un gran problema, pero siempre les recuerdo que nos volvemos menos sensibles a la insulina a medida que avanza el día, así que sería mejor desayunar temprano que comer tarde por la noche.